Hola, bienvenidos a Radio Waden, programa número 20. Vamos a hablar de la selección de las personas en una empresa para un proyecto. Es tal vez lo más importante en la misión de gerenciar un negocio, porque los negocios crecen no por la inversión en materiales, en máquinas, en cosas, sino por la calidad, por la motivación, por la actitud y por las cualidades y calidades de los recursos humanos. Por eso tengo que hacer rigurosos test de selección y evaluar al candidato antes de incorporarlo, porque si no podría estar contratando tal vez a alguien que me podría perjudicar, podría ser una bomba de tiempo dentro de mi proyecto. Tengo que hacerle test de memoria, de comunicación, de inteligencia. Tengo que ver la capacidad verbal, la capacidad de atención, de percepción, su personalidad, sus motivaciones. Algunos no analizan las posibilidades de las personas de manejar estrés, su inteligencia emocional, que tal vez es más importante que otras inteligencias. Por ejemplo, el presidente Lula fue calificado como muy bajo nivel de coeficiente intelectual tradicional, el IQ. Pero la inteligencia emocional lo llevó a poder gobernar un país, porque desde que se desarrolló y se empezó a analizar lo que son las inteligencias múltiples, inteligencia emocional, inteligencia social, inteligencia musical, vimos que nosotros no somos un solo tipo de inteligencia. Entonces, cuando seleccionamos a una persona, tenemos que analizarla también desde este punto de vista. Y no podemos decir, no, pero tengo que pagar a un profesional, un psicólogo. Es vital para evitar costos mayores o para evitar improductividad o incluso un mal clima, o incorporar una persona que no tenga el perfil psicológico, el perfil profesional adecuado, o sea, las dos cosas, el perfil psicológico y el perfil también profesional adecuado, metidos dentro de una organización, pueden causar estragos. Entonces, test de manejo del estrés, cómo puede trabajar bajo presión, eso lo puedo ver en los test iniciales que con un profesional puedo realizar. También nosotros vamos a armar unos pasos, un proceso de cómo voy a ir entrevistando a la persona. Primero una descripción de las tareas que va a hacer, el perfil, luego una entrevista muy simple, luego una entrevista más específica, focal, compruebo referencias, le hago hacer test psicotécnicos proyectivos o llamados psicográficos, entrevistas con los responsables. Por ejemplo, si voy a contratar un vendedor, voy a hacer una entrevista luego con el jefe de ventas, con el supervisor de ventas, y hacer análisis de tipo ambiental, conductual, médico, y por último una entrevista definitiva. Y no olvidarse jamás del ritual de integración. O sea, no se puede hacer algo así como, bueno, preséntese mañana y cualquier cosa, Rita le va a explicar cómo empezar a trabajar. Rita se sienta al lado de usted, así que no, eso no debe dársele importancia. ¿Y cómo se le genera importancia a un inicio de trabajo? Mediante un ritual. Puede ser una bienvenida, un pequeño acto de darle la bienvenida en grupo con el gerente general de la empresa, un desayuno con el director general, una presentación a los distintos directores de área, haciendo una visita por la empresa, etc. Este ritual le hace valorizar al nuevo integrante del staff su condición de nuevo integrante. La mala selección de personal genera alta rotación, efecto de negativo, o sea, como la lluvia, ¿no? Que la lluvia cae, luego se evapora, vuelve al cielo generando nubes y después en cierto momento la nube colapsa y se transforma en agua, y así constantemente. Cuando tenemos rotación se genera un efecto de lluvia negativo, de clima pesado en la empresa. Y disminuyen las ventas, si es el caso de gente que está en contacto con clientes, gente de atención al público, gente de venta, resiente la venta cuando hay mucha rotación en ese área. Se pierden clientes, se deteriora la relación con el cliente y tengo que invertir una y otra vez en capacitar a los empleados. Por eso, repito la importancia de hacer test de tipo proyectivo, donde analizamos
Típico, habrán escuchado dibujar un árbol, una casa, una persona. En esos test se analiza tamaño y presión sobre el papel que hace el encuestado. Secuencia, cómo dibuja, empieza por la cabeza, termina por los pies, empieza por las manos, qué detalles dibuja y qué detalles se olvida de poner en el dibujo. ¿Es simétrico? ¿Es equilibrado? ¿O si dibujó un árbol lo hizo mucho más grande hacia la derecha que representa el futuro que hacia la izquierda que representa el pasado? Eso no lo sabe el entrevistado, pero el técnico en test sí lo va a saber. ¿Dónde localiza el dibujo? En la parte de arriba de la hoja, en el medio de la hoja. ¿Le pone o no le pone una línea de tierra? ¿O lo pone muy a la izquierda? Hay distorsiones, dibuja, por ejemplo, cuando se le dice dibujar a una persona, la dibuja con cuello muy alto, muy largo, las manos muy cortas. ¿Qué olvidó de dibujar en el diseño? Todo eso es importantísimo al momento de seleccionar personas. Y no nos olvidemos jamás de la importancia de hacer una matriz de profesiograma. ¿Qué es una matriz de profesiograma? Un cuadro que me permite a mí filtrar bien guiado por este cuadro a las personas que se presentan para un puesto. Ese cuadro, esta matrix, tiene 4 columnas. La primera es la importancia relativa de cada virtud que vamos a pedir en el candidato. La segunda columna principal está la lista de virtudes, no más de 6. En las otras dos, en la tercera y la cuarta columna, está el puntaje que le pongo a cada candidato. En la tercera le pongo el puntaje simple, así de 0 a 10, ¿cuánto le pongo? Y en la última, el puntaje promediado, que ahora lo voy a explicar. Vamos al caso. Vamos a suponer que tengo que contratar a un vendedor, a una persona para el área de ventas. ¿A quién qué virtud le voy a pedir? Voy a buscar una persona que sea clara al hablar, segura, y que se exprese con aplomo, convicción y transmita seguridad, tenga una contagiosa actitud de seguridad. Eso se llama firmeza de exposición, es una forma de decirlo. La segunda, que tenga buena presencia, sí, es la imagen de la empresa. Que vista con ropa cara, no, que tenga un cuidado de su presencia adecuado a el tipo de ámbito donde se va a mover y al tipo de empresa que está representando. Conocimiento del mercado. ¿Qué significa? Que conozca el mercado, que conozca la competencia, que conozca la idiosincrasia local. Por ejemplo, a veces contrato un vendedor que ya tiene mucha experiencia, 10 años, buena presencia, firmeza de exposición, pero es chileno y viene a trabajar a la península de Yucatán en México, en Mérida. Y de pronto no conoce la idiosincrasia local, no conoce las otras empresas que están en el mercado y por lo tanto no tiene buen conocimiento del mercado. Conocimiento administrativo es la cuarta virtud que he puesto en este ejemplo. Que sepa completar una planilla, hacer una carta, una cotización, que sepa leer y redactar un contrato, corregir, que maneje archivos Excel, paquete Office, etc. Bueno, conocimientos administrativos. Y por último, conocimiento del servicio. Imagínate que vendemos catering, servicios de banquete a domicilio. Entonces, conoce del tema, conoce del servicio para eventos, para casamientos, o no tiene la menor idea del servicio. Bueno, ahí coloqué, en este caso, 5 virtudes del candidato. Y ahí llega el primer candidato. Entonces, viene el primero. El primero me dice, cuando le pregunto, ¿y usted cree que tiene capacidad para poder vender productos como catering y banquetes a domicilio? Y la persona entrevistada me dice, y yo pienso que puedo, habría que ver. O sea, muy poca firmeza de exposición. Entonces le voy a poner una nota baja en la tercera columna de PS. Presencia, le puse un 4. ¿Ven? Vamos a tomar acá el ejemplo del gráfico. En buena presencia le puse un 4, conocimiento del mercado le puse un 3, conocimientos administrativos un 9, conocimientos del servicio un 7. Promedio, sumo 8 y 4, 12, y 3, 15, 24, y divido todo por 5, me da 6,2. Y siempre que yo hago un proceso de profesiograma, lo que me establezco, me decreto al inicio, es decir, por ejemplo, todos los que saquen de 6
para arriba pasan a la segunda fase de la selección y les voy a pagar un psicólogo que le haga test proyectivos, psicográficos, etc. Ya me implica un costo, no solo dedicación de tiempo, además costo. Sin embargo, ese 6,2 que vemos al final de la tercera columna como promedio es el promedio simple y no es el que tengo que tener en cuenta en realidad. ¿Por qué? Porque cada una de las virtudes no es igual de importante que la otra, cada una tiene su peso relativo. Por eso ven en la primera columna que firmeza de exposición es 0,1, es decir, un 10%, la buena presencia un 0,3, es decir, un 30%, el conocimiento del mercado un 35%, el conocimiento administrativo un 20% y 5% de conocimiento del servicio. Ahora sí. ¿Y quién define eso? Lo define el supervisor, el jefe del reclutamiento, el que va a ser el jefe directo de ese candidato. Entonces, ahora, ¿qué hago yo para saber el verdadero promedio del candidato? Tomo la primera línea, 0,1 por 8 me da 0,8. 0,3, la buena presencia, 0,3 por 4, 1,2. Conocimiento del mercado, 0,35 por 3, 1,05. Conocimientos administrativos, 0,2 por 9, 1,8. Bueno, y ahí vuelvo a sacar otra vez el promedio y fíjense qué notorio. Antes era 6,2, ahora es 5,2, ahora no pasa, no pasa la segunda etapa. Es decir, si no tenía en cuenta el peso relativo de cada característica del vendedor, hubiera mandado a realizar test, a hacer entrevistas a una persona que no califica para el cargo. ¿Por qué? Porque simplemente no me había auxiliado correctamente en la primera etapa de este sistema tan fantástico que usan las consultoras de recursos humanos, que es la matriz de profesiograma. Nos vemos en el próximo programa de radio, waden.com, visiten nuestra web, celdeu.com y claro está, las redes sociales donde tenemos todas nuestras noticias, curiosidades y temas interesantes para empresarios latinos que hacen negocios en los Estados Unidos o los que quieren aprender del mundo de los negocios y el mundo corporativo.